Hola. Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Martina. Nací y crecí en Port Vista, un pequeño pueblo de la costa de California. Mi familia no era adinerada. Y apenas con esfuerzo llegábamos a fin de mes. Así que no tuve la oportunidad de ir a la universidad como muchos de mis amigos. Después de graduarme de la escuela secundaria, comencé a trabajar en un supermercado como vendedora para ayudar con los ingresos de la familia. La vida era un tanto ruda, pero no tenía muchas opciones. Era consciente de que debía aportar al sustento familiar. A inicios de 2019, a mis 24 años, conocí y me casé con mi esposo, quien era 4 años mayor que yo. Trabajaba como técnico de automóviles en un pequeño taller de la ciudad. Era un hombre sereno y callado, que transmitía confianza, lo que me llevó a pensar que podría edificar una vida estable y apacible a su lado. Mi marido es chino-estadounidense. Mi suegra proviene de Estados Unidos, mientras que mi suegro tiene raíces asiáticas. La familia de mi esposo es verdaderamente singular, con una fusión de dos culturas distintas. Mi suegra encarna a la mujer estadounidense típica, abierta y amigable. Siempre se esfuerza por mantener los valores familiares tradicionales de su país. Su estilo de vida es moderno y frecuentemente se involucra en actividades comunitarias, como sesiones de yoga y diversos eventos sociales. Es una persona amable y cortés, siempre mostrando preocupación por mí, al menos en apariencia. Mi suegro, en contraste, encarna las tradiciones y el pensamiento conservador de un hombre chino de una generación pasada. Tiene alrededor de 51 años y, aunque parece sereno por fuera, su interior es impredecible. Al llegar a los Estados Unidos, trabajó en la construcción y más tarde se convirtió en un gerente moderado en un taller de máquinas. A pesar de su jubilación, sigue desempeñando el papel de guía espiritual para su familia. Tras nuestro matrimonio, a pesar de que nuestra vida no era opulenta ni ostentosa, solía experimentar una profunda felicidad. Nuestra existencia era modesta, colaborando en cada tarea y disfrutando de las pequeñas alegrías que ofrecía el día a día. Pensaba que mientras compartiéramos momentos, todo marcharía de la mejor manera. Pero no anticipé que las carencias mentales y físicas se desgastarían poco a poco. Para ser sincera, mi esposo, a pesar de su apariencia robusta, es bastante vulnerable en el ámbito sexual. Esto se ha transformado en un gran dilema, pero no sé cómo afrontarlo. A menudo ocurre la eyaculación precoz. Y cada vez que sucede, no puedo ocultarlo. La desilusión que se instaló en mi corazón, intenté no permitir que afectara nuestra relación. Pero la monotonía se fue apoderando de nuestras vidas, tornándolas cada vez más tediosas y vacías. Particularmente, después de más de un año de convivencia, la ausencia de hijos comienza a generar una presión creciente sobre mí. Mi esposo es el hijo mayor y el único varón en su familia, además de él. La familia cuenta con una hija menor, pero ella aún se encuentra en la universidad. Y el futuro de casarme y tener hijos parece aún distante. Todas las expectativas y la responsabilidad de procrear para continuar la línea familiar se convierten en una carga de la que no puedo escapar. Siento una presión abrumadora. No solo de la familia, sino también de mí misma. Soy consciente de que mi esposo también siente esa presión. Aunque nunca lo expresa, se limita a evitarla. Trabajando cada vez más. Cada día. Enfrento las preguntas silenciosas de mi suegra y las miradas críticas de mi suegro. La familia de mi esposo espera y, en cierto modo, exige más de mí. Pero me encuentro perdida en esta situación. La situación se tornó complicada cuando mi esposo se rehusó a abordar el problema. Con el tiempo, esa negativa nos llevó a una distancia creciente. Y nuestro matrimonio empezó a desmoronarse por esos pequeños detalles. Esos silencios que nunca pronunciamos, pero que transformaron todo. Una noche, los padres de mi marido nos convocaron, creando una atmósfera solemne, como si se prepararan para un evento importante. La tensión en el aire era palpable antes de que pronunciaran una palabra. Cuando mi suegra, con gentileza,
Sugirió que fuéramos al médico para descartar cualquier problema. No me sorprendió. En realidad, había estado anticipating this conversation for a long time. Comprendí que nuestra falta de hijos se había convertido en una preocupación significativa para ellos. A pesar de su delicadeza, sentía la presión como un peso sobre mi cabeza. Permanecí en silencio, observando mis manos, mientras mi suegra continuaba explicando que solo quería asegurarse de que todo estuviera bien, que no hubiera problemas graves. Su mensaje era claro, aunque no lo expresara directamente. Sin embargo, era consciente de que en ese instante estaba poniendo en duda mi fertilidad de manera implícita. Experimenté una profunda sensación de vergüenza, como si todo lo que había sucedido recayera sobre mis hombros. Sin embargo, mi esposo reaccionó de manera distinta. Se mantuvo erguido. Su rostro, marcado por la tensión, se negó de inmediato, afirmando que no era necesario realizar ninguna prueba. El tono era algo severo y era evidente que estaba resguardando su orgullo. No se atrevía a reconocer que podría estar enfrentando un inconveniente. Siempre que lo mencionaba, él lo eludía o lo desestimaba como si no mereciera la pena angustiarse por ello. Pero la realidad era que se había transformado en una pesada sombra en nuestras vidas. Los suegros lo observaron. Y la atmósfera en la habitación se tornó poco a poco más opresiva y pesada. Silencio absoluto se hizo, como si las palabras se hubieran desvanecido en el aire. Sin embargo, el silencio se tornaba denso, cargado de una decepción que no encontraba palabras. Me encontraba en un laberinto emocional, dividida entre la obligación de ser la esposa que trae al mundo un hijo para mantener viva la herencia familiar y la frustración de tener a mi esposo, quien se negaba a aceptar la situación, dejándome en un estado de incertidumbre total. A medida que transcurría el tiempo, la atmósfera en la casa se tornaba cada vez más densa. Cada comida se convertía en un momento de tensión, cada vez que me encontraba con mi suegro. Una presión invisible me oprimía el pecho. Las indagaciones sobre mi bienestar, sus expresiones de apoyo, se transformaron en dagas que me herían con intensidad. El temor que anidaba en mi interior por no ser madre se había transformado en una cicatriz silenciosa. Cada día que transcurría hacía que una noche de septiembre de 2022 se convirtiera en un momento que había quedado grabado en su memoria, ya que lo que ocurrió después transformó todo por completo. Mi compañero asistió a una celebración en la oficina, por lo que regresó a casa más tarde de lo habitual. Mi suegra disfrutó de una clase de yoga con sus amigas, como es habitual. Así que en casa solo estábamos mi suegro y yo. Jamás imaginé que él pudiera representar una amenaza para mí en ese instante, puesto que su comportamiento nunca sugirió lo opuesto. Siempre ha mostrado un profundo respeto hacia los demás. Lo veía como parte de la familia, a pesar de que nuestra relación nunca fue muy íntima. Tras un extenso día de labores, decidí darme una ducha y vestirme con un corto vestido, simplemente porque deseaba sentirme a gusto en mi hogar. Me dirigí a la cocina y elaboré la cena para los dos. No reflexioné demasiado al respecto, simplemente fue una comida habitual entre dos integrantes de la familia. Recuerdo con claridad que al ingresar a la sala de estar, vi a mi suegro sentado en la silla. Sus ojos me observaban de una manera un tanto peculiar. Pero en ese instante no le di demasiada importancia. Lo invité a cenar, como de costumbre. Se puso de pie y se dirigió con calma hacia la cocina. Al principio, todo parecía estar en orden. No obstante, había una inquietante sensación que no lograba descifrar. Tras la comida, me encontraba de pie lavando los platos. La cocina permanecía en silencio, salvo por el murmullo del agua fluyendo. Y yo estaba absorta en mi tarea, sin percatarme de que algo estaba a punto de ocurrir. De pronto, sentí un par de brazos rodeando mi cintura, apretándome con fuerza desde atrás. Lo que me tomó por sorpresa, giré en un arranque de pánico y descubrí que el hombre no era otro que mi suegro. En ese instante, me encontraba sumida en un torbellino de pensamientos. La incredulidad me envolvía, y no lograba asimilar que aquello estaba sucediendo de verdad. Anhelaba clamar y arrojarlo. Sin embargo, él cubrió mis labios, impidiendo mi escape.
y mis ruegos parecían no ser escuchados. Me sostuvo con fuerza y, mientras aún me encontraba en estado de shock, me susurró al oído que me ayudaría a concebir. En ese instante, un escalofrío atravesó mi columna. Sus palabras me provocaron asco. Pero me sentía indefensa, incapaz de actuar. Antes de que pudiera reaccionar, él tomó la iniciativa. Todo ocurrió de manera rápida y violenta, sin que tuviera tiempo para resistir. La sensación fue aterradora, un entumecimiento se apoderó de mi cuerpo. Y solo pude permanecer allí, permitiendo que todo sucediera, sin poder hacer nada al finalizar. Me desplomo sobre la cabeza, sollozando los sentimientos de vergüenza. El asco y el miedo se entrelazaban, casi sofocándome. Mientras mi suegro, con una serenidad y una expresión sosegada, repetía que lo había hecho por el bienestar de la familia. Se levantó y se marchó con una indiferencia que cortaba el aliento, dejándome atrapada en un torbellino de caos y desesperación. Esa noche, me quedé en silencio. Sin atreverme a confesarle a mi marido la confusión que me invadía, temía que al abrir la boca, las palabras desataran una tormenta que podría arrasar con nuestro matrimonio. Más allá de la redención, opté por el silencio, esforzándome por contener el dolor y el temor que habitaban en mi interior, simulando que nada había ocurrido. Tras la primera experiencia, todo cambió irremediablemente. Intenté llevar mi vida con normalidad, manteniendo todo en movimiento como si nada fuera extraño. Pero cada vez que me encontraba con mi suegro, no podía evitar la sensación de temblar de miedo. La manera en que me observaba había transformado, ya no era la mirada serena y desinteresada de antes. Cada vez que me cruzaba con esa mirada, percibía una sensación única. Una posesividad. Un deseo desconocido. Esa mirada me desconcertaba. Me aterraba. Pero al mismo tiempo me llevaba a una espiral de culpa y tormento de la que no pude escapar otra noche. Poco después de aquella primera vez, mi esposo se dedicó a trabajar horas extra y mi suegra asistió a yoga como de costumbre. Yo me quedé en casa, sintiéndome incómoda, con el miedo de enfrentar a mi suegro acechándome cada vez que estábamos solos. Esa noche, cuando él entró, supe que lo peor estaba por suceder nuevamente. No hubo más miradas evasivas ni represión como antes, esta vez. Él se acercó directamente, tomé, antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Me arrastró hacia la habitación. Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar o resistirme. Detrás de nosotros, en ese pequeño espacio, podía sentir su respiración pesada justo al lado de mi oído. Y esta vez era mucho más intensa. Mi frágil resistencia solo lo impulsó a ser más decidido. Intenté distanciarme de él. Sin embargo, eso solo intensificó la realidad, forzándome a confrontar la verdad de que no había forma de eludir esta circunstancia. Lo cual me dejó atónita. Aún en ese instante de horror, brilló su destreza. Mi suegro, a sus 51 años, poseía una fuerza y destreza en la intimidad que jamás había presenciado en mi esposo. Mi esposo, a pesar de su imponente estatura, siempre mostró una fragilidad y una prisa en la intimidad que, con el tiempo, me llevaron a sentirme decepcionada y distante. En cambio, mi suegro poseía una certeza en sus acciones, cada gesto suyo emanaba control y poder. No quería reconocerlo. Pero en lo más profundo de mi ser había una emoción que nunca había experimentado con mi esposo. Placer mezclado con culpa, miedo combinado con vergüenza, no sabía qué hacer, solo sabía que me había visto arrastrada a algo de lo que no podía liberarme. Después de que todo había terminado me senté con el corazón pesaroso, pero él actuó como si nada hubiera pasado, como si fuera una parte de la vida que tuve que aceptar. Después de eso mi suegro y yo nos volvimos aún más reservados. Cada vez que mi marido estaba lejos de casa o mi suegra estaba ocupada, se convertía en una oportunidad para que él se
Acercara a mí cada vez que lo veía podía sentir la tensión en el aire, pero también había algo que me atraía hacia él a pesar de toda mi razón y resistencia. Era un sentimiento complejo y difícil de entender, una mezcla de odio y deseo reprimido que no podía resistir. No podía romper con esta relación pecaminosa. Ambos sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero ninguno de los dos parecía poder detenerse. Me encontré hundiéndome de una manera casi sin retorno en esta relación, atrapada entre la culpa y las emociones que no podía controlar. Aproximadamente un año después, di a luz a un bebé. El niño que la familia de mi marido había estado esperando con ansias. Como una liberación de la presión que había persistido durante todo este tiempo. Para muchos, era alegría. Un indicio de que la familia estaba unida. Pero para mí, era una carga. El eco de un oscuro secreto que debía llevar en silencio. Observé a mi hijo con una mezcla de amor y tristeza, cuestionándome si tenía conocimiento sobre las circunstancias que rodearon su llegada al mundo. En los instantes en que lo tuve entre mis brazos, percibí con claridad la carga en mi corazón. Tras la llegada de nuestro hijo, mi esposo y yo decidimos mudarnos. La llegada de un hijo trajo a mi esposo una dosis de alegría y tranquilidad mental. Sin embargo, era consciente de la barrera intangible que se había erigido entre nosotros. La intimidad que una vez compartimos se había desvanecido por completo. Cada vez que miraba a mi esposo a los ojos, una sombra de lo inconfesable se cernía sobre mi conciencia, atormentándome con un persistente sentimiento de culpa que me acompañaba día tras día. No podía revelarle la verdad, sabía que si lo hacía, todo se desmoronaría: nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Todo se desintegraría. Carecía del valor necesario para enfrentar esa realidad. Así que opté por reprimirlo todo. Por mantener el dolor en mi interior y vivir en un silencio asfixiante. Cada día, me vi obligada a simular que todo estaba bien. Que no cargaba con un secreto devastador. Pero, en el fondo, la fractura entre nosotros siempre estuvo presente. Aunque él aún no lo supiera. La culpa hacia mi esposo me seguía persiguiendo. Siento que he traicionado no solo físicamente, sino también mentalmente. No sé cómo salir de esta espiral. Cuando la verdad es demasiado dolorosa para ser revelada y el silencio me consume día tras día. Estoy aquí, parada, cargando el dolor en mi corazón, sin saber qué hacer. Mi hijo, mi esposo, mi familia. Todo parece tan frágil. Como si solo una confesión mía pudiera destrozarlo todo. Pero no puedo soportar esta culpa para siempre. Me pregunto si debería confesarle a mi esposo. Si debería decirle la verdad sobre lo que pasó. Sobre la relación secreta con mi suegro. Sobre la verdadera razón de mi culpa diaria. Pero sí se lo digo. ¿Me perdonará? Nuestras vidas probablemente nunca serían las mismas. Y podría perderlo todo. O debería quedarme callada. Enterrar este secreto para siempre. ¿Puedo vivir con este tormento? Si eso implica salvaguardar a mi familia y a mi hijo de la devastación. Pero este silencio me consume, dejándome impotente ante el sufrimiento y la humillación. No tengo claro cuál es el camino a seguir. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Debería abrir mi corazón para encontrar la libertad o mantenerme en silencio para cuidar de los míos? Busco asistencia, requiero guía. Busco orientación de quienes comprenden esta emoción.